Amados hermanos, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y en el de la Virgen María, nuestra Madre. Domingo, día de octava de Navidad y día primero del nuevo año, en el cual, celebrando la misa según la llamada forma extraordinaria del rito romano, del Santo Sacrificio, nos encontramos como lectura evangélica del día un único versículo del Evangelio de San Lucas, en el cual, en su capítulo 2, se nos dice sencillamente que, habiéndose cumplido 8 días del nacimiento del niño, fue circuncidado y se le impuso el nombre de Jesús, tal como el ángel lo había nombrado antes del momento de su concepción. Tengamos en cuenta, hermanos míos, que en la Biblia el nombre equivale a la persona nombrada, de donde se deriva que la importancia del nombre viene determinada por la importancia de la persona nombrada por el nombre precisamente. Por lo tanto, la importancia del nombre de Jesús deriva de la importancia de aquel a quien se refiere, cuál es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Así se considera siempre en la Biblia y así es tratado el nombre de Jesús. Por lo tanto, hablar concretamente del nombre de Jesús es referirnos lisa y sencillamente a la persona de Jesús. Y vuelvo a repetir, la importancia del nombre de Jesús viene determinada por la importancia de la persona a quien se refiere, cuál es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde deriva esta importancia? Pues la importancia del nombre de Jesús y la importancia de la persona de Jesucristo, pero en este momento concreto, refiriéndonos, como lo estamos haciendo, al nombre de Jesús, su importancia deriva, en primer lugar, de que es y consiste, según la Biblia, según la revelación, consiste en el único lugar de salvación. En el discurso del día de Pentecostés que San Pedro pronuncia en Jerusalén, están contenidas las siguientes palabras. Tengamos en cuenta, hermanos, como siempre os insisto, que estas palabras forman parte de la Biblia. Por lo tanto, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Son palabras de Dios. Pues bien, dice San Pedro en su discurso del día de Pentecostés, dirigida a una gran muchedumbre, decía así: y en ningún otro está la salvación, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que tengamos que ser salvados. Y en ningún otro está la salvación, pues no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual tengamos que ser salvados. Las palabras de San Pedro, como siempre, pues son claras, explícitas, determinantes y fáciles de entender. De manera que el único nombre que se nos ha dado a los seres humanos, a todos los hombres, bajo el cielo, y no otro nombre, es el de Jesús. Único nombre el cual es capaz de conducirnos, según las palabras del Espíritu Santo de la Biblia, es el único capaz de conducirnos a la salvación. Pero es que, como decimos, la importancia del nombre viene determinada por la importancia de la persona a la cual se refiere. La importancia del nombre de Jesús, las excelencias del nombre de Jesús y las maravillas contenidas en el nombre de Jesús, su dulzura, decía la esposa del Cantar de los Cantares, porque es tu nombre, refiriéndose al esposo, o sea, a Dios,
porque es tu nombre como un ungüento derramado, por eso te aman las doncellas. Pues bien, la importancia, la excelencia y la maravilla del nombre de Jesús deriva de la persona a quien se refiere y de la trascendencia y de lo que significa esta persona de Jesús con respecto a nosotros. En la carta que el apóstol San Pablo escribió a los filipenses, a los cristianos de Filipos, en su capítulo 2 están contenidas, hermanos míos, las siguientes palabras, a las cuales os ruego que prestéis atención, dada su importancia, como siempre ocurre con las palabras contenidas en la Biblia. Dice así el apóstol, escribiéndole a los filipenses: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y hasta en los infiernos. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y hasta en los infiernos. Tengamos en cuenta que el postcristianismo en el que estamos viviendo, hermanos míos, la herejía modernista que inficiona a la Iglesia de la que formamos parte en estos momentos, induce a negarse a doblar la rodilla ante el nombre de Jesús. La actitud de negarse a doblar la rodilla ante el nombre de Jesús, ante la presencia de Jesús, ante el sacramento eucarístico, una actitud que luego se deriva, como es natural, en el hecho de negar incluso la divinidad de Jesucristo, la existencia real de Jesucristo. En definitiva, una serie de actitudes negativas, contrarias a la fe, contrarias a Jesucristo, que podemos resumirlas en esa expresión: negarse a doblar la rodilla ante Jesucristo. Y sin embargo, ahí están las palabras de San Pablo a los filipenses: porque al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en los cielos, en la tierra y hasta en los infiernos. En este momento de apostasía general que vivimos en la Iglesia, en el que se niega la divinidad de Jesucristo, en el que los cristianos, con la jerarquía incluida, parecen avergonzarse de parecer cristianos, de manifestar sus creencias, e incluso de aparecer bajo símbolos cristianos, se avergüenzan de todo aquello que los delate o que denoten ellos las raíces cristianas, la presencia cristiana o la fe cristiana, la claudicación de las propias creencias ante los que no creen, la rendición incondicional y vergonzosa ante los enemigos de la fe, el ir adoptando actitudes personales por las cuales se trata de esconder aquellos símbolos y señales de la fe que expresarían en nuestras propias personas nuestra creencia y nuestra fidelidad a Jesucristo y a la cruz de Jesucristo. Todo esto lo podemos comprender, como hemos dicho antes, en esa actitud de negarse a doblar la rodilla ante el nombre de Jesús. Sería bueno a este respecto, hermanos míos, y como siempre yo os lo digo con todo el cariño de mi corazón, para que lo tengáis en cuenta, porque son palabras de nuestro Señor. Y como siempre decimos, las palabras de nuestro Señor son palabras vivas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son palabras de vida eterna. Pues bien, ante esta multitud de cristianos que han apostatado de su fe, que se avergüenzan de sus creencias, que se avergüenzan de manifestarse como cristianos, que se arrodillan ante sus enemigos, recordemos las palabras de nuestro Señor: aquel que se avergonzare de mí y de mis palabras ante los hombres,
también yo me avergonzaré de él ante mi Padre que está en los cielos. Hermanos míos queridos, ya os lo he dicho, las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. ¿Por qué no las vamos a tener en cuenta? ¿Están incluidas en el Evangelio a modo de literatura? ¿A modo de consignas piadosas? Como siempre os digo, vamos a creer a los falsos maestros y a los falsos doctores, en definitiva apóstoles de su fe, más que a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, aquel hombre Dios que dio la vida por nosotros, que nos demostró su amor y su desinterés con respecto a nosotros, aparte de dárnoslo todo, exigirnos nada, dárnoslo todo. Vamos a creer a estos apóstatas y falsos maestros, más que a las palabras y a las enseñanzas de este hombre, que a tal modo y en tal manera nos ha manifestado su amor. Aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él ante mi Padre que está en los cielos. Claro que en esta situación en la que vivimos, situación de caos, de confusión, siempre acostumbramos a decir que la situación no es tan grave como para que la Iglesia hubiera desaparecido, porque la Iglesia no puede desaparecer, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque si son miles o millones los cristianos que han apostatado su fe, también existen los cristianos que se han mantenido fieles a su fe. También existen los cristianos valientes, aguerridos, lanzados, fieles a su fe, enamorados de Jesucristo, que viven el amor como se ha de vivir el amor, es decir, de forma absoluta, incondicional y hasta la muerte. Y estos cristianos existen también, es los que siguen manteniendo en pie el estandarte de Jesucristo, los que siguen haciendo verdad y realidad la presencia visible de la Iglesia en el mundo, los que siguen haciendo y presentando como actuales y vivas las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Por eso decía, si viajamos ahora al Antiguo Testamento y tomamos unas palabras pronunciadas por Dios en el libro y referidas por el profeta, están contenidas en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, unas palabras en las cuales Dios dice: me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. En medio de la apostasía general, en medio de la defección del clero, de la traición de la jerarquía, de la confusión de tantas gentes, sin embargo, existen las almas intrépidas, los cristianos valientes, los cristianos enamorados de Jesucristo, los cristianos que se mantienen fieles a su fe, los cristianos impertérritos ante las embestidas de Satanás y ante la enemiga del entorno que los rodea, quizá han llegado a doblar su rodilla ante Baal. Han doblado la rodilla ante el nombre de Jesús, pero no ante Baal. Palabras contenidas en el libro primero de los Reyes. Me he reservado 7,000 varones que no han doblado las rodillas ante Baal. Decíamos que la importancia del nombre de Jesús, que en definitiva viene a ser la importancia de la persona de Jesús, porque el nombre determina a la persona y la persona viene determinada por el nombre. En definitiva se funda porque es la causa, el motivo y el único camino de nuestra salvación. No se ha dado otro nombre a los hombres bajo el cielo que el nombre de Jesús para conducirlos a la salvación. Y no se les ha dado otro nombre. Frente a todos los que digan que cualquier religión es camino válido de salvación, la Biblia, palabra de Dios, dice lo contrario. No le ha sido dado a los hombres bajo el cielo otro nombre
que conduzca a la salvación que el nombre de Jesús. Pues bien, aparte de esta importancia, la importancia de Jesús como persona, no olvidemos que Jesús es una persona, no es dos personas, sino una sola, un solo yo que contiene íntegra una naturaleza humana como la nuestra e íntegra la naturaleza divina, porque el verbo al hacerse hombre no ha dejado de ser Dios. De manera que ese único yo que hay en Jesús, esa única persona que hay en Jesús, esa persona a la cual nos dirigimos como persona y a la que le hablamos como una persona objeto de nuestro amor, de nuestro cariño, de nuestra intimidad, ese yo que es Jesucristo, es, sin embargo, y por eso mismo, el que ha dado sentido a nuestra vida. Mira, hermano, yo recuerdo, hermanos míos, os hablo con el corazón en la mano como siempre. Yo recuerdo cuando yo era jovenzuelo, joven, adolescente si queréis, y yo pues iba buscando el sentido de mi vida, porque el sentido de la vida, tal como yo lo veía en las personas mayores, no me convencía. Yo veía a las personas mayores muy preocupadas por el dinero, muy preocupadas por el bienestar material, muy preocupadas por la salud, muy preocupadas por, en fin, por los bienes de esta tierra, y me he olvidado de los bienes del cielo. Y yo decía, pues si esto es lo que a esto hemos venido, solía decirse en mi tiempo, salud y pesetas, y ya está. Y yo pensaba, pues si Dios nos ha creado para esto, y este es el objeto de nuestra existencia, la verdad, no lo entiendo. Y no veo mucha diferencia entre nosotros y los animales. No, yo me sentía que eso no llenaba mi vida, no llenaba mi existencia. No podía compensar las apetencias del corazón humano, siempre deseando la felicidad, siempre buscando la alegría perfecta, siempre buscando algo más, siempre sintiéndose insaciado e insaciable. Porque como decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y por eso solo nuestro corazón puede descansar en ti. Porque nuestro corazón, siendo nosotros como somos criaturas finitas, tú le diste capacidad de infinito, es decir, la capacidad de ser llenado por ti, por tu amor. Pues bien, yo sentía que mi vida no tenía mucho sentido, y yo buscaba, siendo adolescente, pues la verdadera amistad y el verdadero amor. Yo pensaba que el amor tenía que existir por alguna parte, porque como un presentimiento, yo no era un jovenzuelo, pues por supuesto que vivía la fe, pero no era un jovenzuelo de vida devota, ni mucho menos. Era un jovenzuelo absolutamente normal, pero presentía que el hombre había sido hecho para amar y para el amor. Y yo que me sentía rodeado de muchos compañeros, de muchos amigotes, de muchos camaradas, de muchos compañeros de aventuras, de juergas, de travesuras incluso. Pero sin embargo, yo sentía en mi corazón que no encontraba la verdadera amistad, el verdadero amor, aquello que hubiera llenado mi corazón. Alguien al cual yo me diera por completo y el que confiara por completo. Alguien que a su vez yo no sintiera que él se me daba a mí y confiaba en mí y también se entregaba a mí por completo. Y yo no lo encontraba por ninguna parte. Y yo pensaba, tiene que existir en algún lado, porque este sentimiento por el amor, esta apetencia por el amor verdadero que Dios ha puesto en nuestra alma, necesariamente ha de tener un sentido. No podemos pensar que Dios haya puesto esto en nuestro corazón como una cosa absurda, sin significado alguno y sin posibilidad de cumplimiento. Hasta que me encontré con Jesucristo, porque claro, yo veía que en los hombres, por más que buscaban y encontraban el dinero o los placeres de la vida, los procuraban a toda costa, con todo su entusiasmo,
con todo su esfuerzo, pero yo veía que sin embargo eso no llenaba nunca el vacío de su alma. Y vosotros lo sabéis por experiencia personal. Mirad a vuestro alrededor. Mirad a esos hombres famosos, esos futbolistas famosos, esos artistas famosos, esos millonarios famosos, esas personas que aparecen todos los días en la prensa, en la televisión, etcétera, forrados de millones, perseguidos por la fama, por la publicidad, por los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y conozcamos su vida, porque es fácil de conocer, porque además ellos tampoco la ocultan. Su vida es bastante pública, sus relaciones son bien conocidas, y el vacío de su alma, y el vacío de sus vidas, y la bajeza en la que caen sus vidas, y el comportamiento de su existencia, son tan grandes. Y dice uno, bueno, entonces, ¿de qué sirven tantos millones? ¿Para qué sirve tanta fama? ¿De qué aprovecha tanta publicidad? Estas personas tan conocidas que vemos que luego se suicidan con tanta facilidad y en tanto número, que no encuentran nunca la alegría por ninguna parte, que viven siempre bajo el infierno de los celos, de los recelos, de las luchas. Estas personas, ¿de qué les sirve tanto dinero? Y yo veía por todas partes el vacío. Entonces, pues pensaba que era para mí necesario buscar la verdadera amistad y el verdadero amor. Y entonces me encontré con la persona y la figura de Jesús. Y hubo algo en él, en este hombre, y le llamo hombre porque realmente era perfecto hombre. Hubo algo en este hombre que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo vi que este hombre le daba la vuelta a todas las cosas y a todas las ideas y a todas las formas de pensar de los seres humanos. Pensaba de forma completamente, no digo ya distinta, sino contraria. Vivía de forma distinta y contraria a como viven y piensan los seres humanos. Y yo decía, este hombre debe ser algo excepcional, algo extraordinario. Este hombre no practica el sentir, los criterios humanos, ni la forma de comportamiento humano. Este hombre es distinto. Este hombre es extraordinario, que es lo que significa la palabra extraordinario, fuera de lo normal. ¿Y eso por qué? Y además, dándole vueltas, porque yo veía, este hombre, y al decir hombre, repito e insisto, no excluimos que sea al mismo tiempo Dios. Es la única persona de Jesús, el único yo que hay en Jesús, hombre completo y Dios completo en su único yo. Pero ya yo lo consideraba y lo veía primero como hombre, sin excluirlo como Dios. Era ese mismo acto de conocimiento y de amor. Y decía, este hombre, hubo algo que me llamó extraordinariamente la atención. Yo veía a todos los hombres corriendo buscando sus intereses, interesándose por sus conveniencias, buscando las formas de vivir mejor, de ganar más, de situarse mejor. Todo el mundo interesado en sí mismo. Y yo me encontré con este hombre desinteresado de sí mismo por completo, tan desinteresado de sí mismo que siendo Dios y viviendo en el seno de la Trinidad desde toda la eternidad, decide nada más y nada menos que venir a nuestro mundo, hacerse uno de nosotros y hacerse cargo de todas nuestras miserias, de todas nuestras vicisitudes, de todos nuestros problemas y de todos los acontecimientos de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Tenía necesidad de eso? ¿Cómo se puede explicar esa actitud por parte de este Dios que es hombre a la vez? No podía buscar interés ninguno, algo que le faltara, lo tenía todo, era Dios. ¿Qué le podía faltar? Nada. Entonces, ¿por qué vino a la tierra
y se hizo uno de nosotros, uno como yo, a buscarme. ¿Pero qué le podía ayudar? Nada. Y encima dice que no quiere ser mi señor, sino mi amigo. Yo no llamaré siervos, sino amigos. Este hombre, que es Dios, que al mismo tiempo se ha hecho un hombre como yo, sujeto a todas las miserias, vicisitudes, problemas y destemplanzas de este mundo, a todo menos al pecado, a todo. Me busca a mí, ¿con qué interés? Yo no puedo darle nada, ni él tampoco necesita nada, y encima me busca a mí no para tener una relación cualquiera conmigo, sino de amistad, de cariño, de intimidad. Pero si es mi Dios, si este hombre es extraordinario, fuera de lo normal, maravilloso, absolutamente indescriptible, indefinible, tiene algo que no se puede expresar, al mismo tiempo que se comprende que es un perfecto hombre. Sin embargo me busca y dice que quiere ser mi amigo. Pero si yo no tenía nada, más todavía, además de querer ser mi amigo y de buscarme desinteresadamente, carga con mis culpas, con mis miserias, con mis pecados. Yo estaba sorprendido. Yo en mi corazón, siendo adolescente, todavía no estaba corrompido, todavía no estaba completamente vuelto al mal, todavía no había hecho opción por la mentira. Y yo me sorprendía, cómo este hombre me busca a mí, quiere ser mi amigo, me lo ofrece todo, de mí no espera nada porque sabe que yo no le puedo dar nada, y encima sabedor que yo voy cargado de miserias, de pecados, de vicios, de calamidades, de bajezas, las hace suyas para librarme de ellas. El que no conoció el pecado se hizo pecado por nosotros. Que esa frase de la Biblia hay que interpretarla bien, porque si se dice interpretándola mal que Dios se hizo pecador para salvarnos a nosotros, esa expresión en sí misma es una blasfemia. Dios no se puede hacer pecador, ni Jesucristo se podía hacer pecador. Además, en el momento mismo en que Jesucristo se hubiera presentado a mí, a mi mentalidad de adolescente y a mi corazón de adolescente como pecador, hubiera pedido para mí toda su seducción, todo su encanto, toda su capacidad de mostrarme su amor, su intimidad, su cariño y de ofrecérmelos. Se hizo pecado, es decir, cogió mi pecado y lo cargó como él, como si él lo hubiera cometido, para pagar por él. Pero él no lo había cometido nunca. El que no conoció jamás el pecado, ¿cómo él, la santidad infinita, iba a conocer el pecado, hermano? El tergiversar los textos de la Biblia es una operación satánica, no lo olvidemos. Responsabilidad para el que lo hace y responsabilidad para los que lo siguen y lo creen. Pero no solamente cargó, volvamos a nuestra narración, cosa que a mí me dejaba sorprendido, confundido, trastornado. No solamente carga con mis miserias, con mis pecados, como si fueran suyos, para librarme de ellos, sino que además, para demostrarme su amor, por si no me lo tenía suficientemente demostrado, y por si acaso yo no había sido capaz todavía de darme cuenta de su desinterés por mí, que lo único que quería era darme todo lo suyo, por si eso no fuera suficiente, da su vida por mí. Y yo, hermanos míos muy queridos, como os he dicho antes, cuando yo era adolescente, todavía mi corazón no se había endurecido. Y yo, viendo a un hombre como yo,
de carne y hueso, con un alma como la mía, capaz de sufrir, que es capaz de dar su vida por mí, de demostrar su amor hasta dar su vida. Él lo había dicho una vez: nadie demuestra más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y yo vi que había dado la vida por mí. ¿Habría yo tenido un corazón de pedernal, un corazón de acero? ¿Hubiera sido preciso que yo hubiera estado ya totalmente endurecido en el mal, con mi alma putrefacta, para no sentirme agradecido, para no sentir amor y agradecimiento y amor y cariño hacia alguien que me estaba cubriendo de su cariño, inundando de su intimidad, de su amor? Hubiera necesitado yo tener un corazón de pedernal. Por eso yo decía antes que este hombre transformó mi vida. Y si transformó mi vida, igualmente transformó la vuestra, igual. Porque yo veía que todo el mundo, repito, buscaba su interés, sus comodidades, sus caprichos, sus cosas. Y yo veía a este hombre que solo se preocupaba por mí y se olvidaba por completo de sí mismo. Hay que tener, digamos, hablando vulgarmente, un estómago muy fuerte y un corazón muy grande y un amor absolutamente indescriptible e imposible de medir para aceptar, por amor mío, no solamente la donación de su vida, sino la forma en que la donó. Clavado en el suplicio de la cruz, el más infamante de su tiempo y de su época, condenado por su pueblo, vejado por sus enemigos, insultado por unos y por otros, escupido de unos, reído por los demás, coronado de espinas, etc. Y encima con el sentimiento de que había sido abandonado por su padre, por si faltaba algo al sufrimiento de su alma, porque no fueron sus sufrimientos físicos, corporales, sino más que nada y sobre todo los sufrimientos espirituales, lo de su alma y de su corazón. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No solamente se sintió abandonado de su propio pueblo, no solamente sintió el desconocimiento de los hombres y el desagradecimiento de los hombres, sino que Dios mismo permitió que sintiera en ese momento de oscuridad como que había sido abandonado por sus padres. No lo había sido, por supuesto que no, pero como si lo hubiera sentido. Y yo veía todo eso y decía, este hombre que a mí me tiene ese Dios, eso es algo extraordinario. Yo no había imaginado nunca que pudiera existir algo semejante. Nunca había parado mi pensamiento a hacer objeto con seriedad acerca de esa realidad, a mirarla seriamente. Por otra parte, yo veía la forma como el amor vivían y viven actualmente los hombres. ¿Cómo viven los hombres el amor? Hermanos míos, seamos sinceros. ¿A qué es lo que hoy se llama amor? Hemos cometido la blasfemia de identificar el amor con el sexo. El amor, que es la realidad más sublime que existe en el universo, tanto en el cielo como en la tierra, porque el amor es Dios. El amor se identifica con Dios, y todo amor verdadero que existe en el mundo es una participación del amor divino. El amor es Dios, porque todo Dios es amor. El amor que mueve al sol y a las estrellas, que con ese verso tan maravilloso con el que Dante acaba su Divina Comedia, el amor que mueve al sol y a las estrellas. Pues los hombres de hoy día han identificado el amor con el sexo y han confundido lo que es el antiamor con lo que debiera de ser el amor. Me explicaré.
¿Qué es lo que hoy día los hombres entienden por amor? El sexo. ¿Y qué es el sexo? Aprovecharse del otro como un instrumento para mi propio placer. El otro, lo que me importa a mí del otro, es que es una cosa que a mí me produce placer físico. Ese es el amor. El otro, rebajado de la categoría de persona, de la posibilidad de ser amado, a la de pura cosa. Una cosa que me sirve a mí como un instrumento para provocarme el placer físico. Ese es el sexo. Y a eso ha quedado reducido el amor, tal como los hombres lo entienden en el mundo de hoy. En definitiva, siempre busca del yo. Y el verdadero amor, lo que es este hombre conmigo y con vosotros y con todos los hombres, es el olvido de él para entregarse por completo a nosotros, para buscarnos a nosotros, para ofrecernos su amor y su cariño. Y sin embargo nosotros lo hemos rechazado. Pero qué mal nos ha hecho este hombre. Este hombre, que ya desde mi juventud, a mí me enseñó el sentido de la libertad. De él aprendí yo a que la única forma de ser libre era vivir en la verdad. Desde entonces yo aprendí a amar la verdad y a defenderla hasta con el precio de mi vida, la verdad. Y vivimos en un mundo de mentiras, pero la verdad es la única garantía de mi propia libertad. Y este hombre me enseñó a mí a ser libre. Y este hombre me libró de la esclavitud a la que yo estaba sometido en mi juventud y en mi adolescencia por mis propios pecados, por los cuales era esclavo de Satanás. Porque, como él mismo dijo en cierta ocasión, lo que hace esclavo es el pecado. El que peca se hace esclavo del pecado. Y se hace esclavo del padre de todas las mentiras y el padre de todos los vicios. Pero esto me enseñó a mí a librarme de la esclavitud del pecado. No que yo dejara de ser pecador, que siempre lo he sido, pero sí que me enseñó a librarme de mis vicios. Y a comprender que la única forma de ser libre era aborrecer el pecado y permanecer en la verdad, y amar la verdad, y amar la justicia. Desde entonces yo aprendí a aborrecer la injusticia y la iniquidad. Y yo lo aprendí de este hombre. Y yo digo, ¿cómo este hombre, cómo podría yo decir que este hombre no ha cambiado el sentido de mi vida? ¿Cómo decir que este hombre no ha llenado mi existencia? Y hablo en primera persona, como podría hablar en nombre vuestro y en nombre de todos los hombres. ¿Y qué mal ha hecho este hombre para que lo aborrezcamos, para que lo rechacemos, para que lo odiemos? Como hoy día en el mundo actual se le odia y se le desprecia. Como decíamos al principio, la iglesia modernista que se niega a doblar la rodilla ante la Eucaristía y ante el signo de la cruz que lo esconde, que lo van escondiendo, y se avergüenzan de manifestarse como cristianos. No molestemos a los musulmanes, no provoquemos el disgusto de los que no creen. Y a cambio de no provocar el disgusto de los que no creen, pisoteamos nuestra fe, pisoteamos nuestras creencias, nos declaramos como cobardes, nos declaramos como apóstatas, nos declaramos como indignos de todo. A ese punto llegamos. Yo en este hombre descubrí algo que me pareció inaudito, que, como dije al principio, era contrario al pensamiento y al modo de pensar, de vivir y de comportarse del resto de humanos que yo veía que vivían a mi alrededor. Yo veía que los hombres ni vivían esas verdades, ni las vivían, ni creían en ellas. Este hombre me sorprendió desde mi juventud cuando yo le oí decir, o leí de él por primera vez: hay más alegría en dar que en recibir.
Me quedé muy sorprendido. Pero si todo el mundo espera recibir, si nadie está pensando en dar ni en ofrecer, y todo el mundo busca el reconocimiento y el interés de sus propios derechos, nadie piensa en sus deberes y en sus obligaciones. La gente quiere recibir, la gente no está pensando en dar. Recibir, no dar. Sin embargo, el dar mejor que el recibir. Lo decía él, hay más alegría en dar que recibir. Yo dije, esto es extraordinario, yo esto no lo había oído nunca. Esto de que la verdadera alegría, la verdadera felicidad depende de que uno esté dispuesto a darlo todo, a dar todo lo que tiene, incluso su propia vida. ¿Y por qué razón? Por amor. ¿Y por qué? Porque el amor es la única cosa que nos lleva a la perfecta alegría, a la verdadera felicidad. Porque en definitiva, como hemos dicho antes, el amor se identifica con Dios. Dice, hay más alegría en dar que recibir. Entonces, si yo dedicara mi vida, lo pensaba yo desde mi adolescencia, si yo pensara dedicar mi vida a darse a los demás, porque además hubo otras palabras de este hombre que a mí que yo nunca las había oído, que me dejaron absolutamente sorprendido, y estoy seguro que estas mismas palabras dejarían sorprendido a cualquier cristiano de hoy, cristianos de pura cepa, cristianos de muchos años de antigüedad, que sin embargo nunca han caído en la excelencia, en la profundidad y en el sentido de estas palabras cuando dijo el Señor: solamente el que pierda su vida por amor de mí la encontrará. En cambio, el que busque su propia vida la perderá. A mí aquello me dejó altamente sorprendido. Nunca había oído cosa semejante. Pero si esto no es lo que piensa el mundo, si este no es el sentido de la gente, este hombre es más que un hombre que se atreva a decir que la única forma de vivir la propia vida es perderla, que se atreva a decir que el que busca su propia vida la pierde, y es lógico, porque la única forma de vivir la propia vida es vivir en el amor. Vivir en el amor es entregarlo todo. Hay más alegría en dar que en recibir, como él lo hizo, lo dio todo. En cambio, el que busca su propia vida, busca su propio yo, busca su propio egoísmo, busca su propia complacencia. En definitiva, busca encerrarse en sí mismo. Y el que se encierra en sí mismo, hermanos míos, se queda solo por definición. El que se encierra en sí mismo se queda solo por definición. Vive sin nadie, no encuentra nunca a nadie y muere sin nadie. Cuando yo era adolescente, me tropecé con la figura de este hombre que me sorprendió. Este hombre, Dios, Jesús, me sorprendió. La persona de Jesús me consiguió aturdirme, os lo digo, hermano mío, con toda sinceridad. Consiguió aturdirme, porque yo pensaba, vamos a ver, este hombre dijo algo tan sorprendente como: bienaventurados los pobres. Pero vamos a ver, si todos los hombres buscan de forma desmesurada e inconsiderada la riqueza, el dinero, más riqueza, más dinero. Yo lo observaba de joven, lo observé de mayor y lo sigo observando ahora de viejo, que la gente, y esto es la prueba misma, la prueba misma de la falsedad de la situación, cuanto más dinero tiene, más dinero desean tener. Es la figura del avaro, que el avaro no es el avaro de Molière. El avaro no es una figura de teatro, de antología o de novela histórica. El avaro es una figura de cada día, de cada momento. El avaro está cada día a nuestro lado, nos rozamos con él a cada momento. La gente que solamente piensa en el dinero y en tener más dinero. Y el capitalista que tiene millones y desea más millones. ¿Y todo para qué?
porque cuanto más millones consigue y cuanto más dinero consigue reunir, más ansias tiene de seguir reuniendo y de seguir consiguiendo más y más y más. Y el vacío de su alma cada día mayor y mayor y mayor. Yo pensaba, el misterio del dinero. El dinero es un misterio. La apetencia de los hombres por el dinero es un misterio. ¿Por qué diría este hombre que es imposible servir a Dios y a las riquezas? Y yo decía, pero bueno, ¿cuántos cristianos? Eso lo decía yo en mi juventud, lo seguí diciendo de mayor y ahora lo digo de viejo. ¿Por qué los hombres buscan las riquezas y no se creen esas palabras de Jesucristo? Es imposible vivir a Dios, servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. Compaginar ambas cosas es bastante difícil. Bueno, según Jesucristo es imposible. El Señor no tenía nada contra los ricos, pero sí tenía mucho y todo contra el afán desmesurado de las riquezas, contra el idolismo o la idolatría hacia las riquezas. Bienaventurados los pobres. Hay una cosa que yo comencé a experimentar cuando fui comprendiendo la figura de este hombre y lo que este hombre significaba y representaba. Lo fui comprendiendo ya desde joven y luego lo fui comprobando a lo largo de mi vida y ahora de viejo lo tengo más que comprobado. Se puede más, se llega a más, se alcanza más, cuanto menos dinero se tiene. Para cosas de gran valor, para las cosas de mayor valor, es imprescindible excluir el dinero. Por ejemplo, ¿creéis vosotros que el verdadero amor, que el verdadero cariño, que la verdadera amistad se compra con dinero? Se puede comprar el sexo pagando con dinero, pero el sexo no es el amor. Eso no es el amor. Cuando yo, por ejemplo, veo a muchos de mis muchachos que me siguen rodeando en mi vejez y que me quieren con verdadero amor, y yo les digo, hijo mío, tu amistad y tu cariño, ¿con qué dinero lo hubiera yo podido comprar? Y me dicen ellos, con ninguno, padre. Con ningún dinero que me hubiera ofrecido, me hubiera yo decidido a seguirle a usted y a ser discípulo suyo y a quererlo tanto como efectivamente lo quiero. Esas cosas no se consiguen con el dinero. El misterio del dinero y el misterio de la apetencia de los hombres por el dinero. Aquella frase, no sé quién la pronunció, decía, para ver el aprecio que Dios tiene el dinero, no hay más que ver las manos en que lo pone. En cierta ocasión, San Pedro y San Juan iban al templo, ya muerto y resucitado Jesús, iban al templo a orar. Y al pasar al entrar y pretender entrar al templo por la puerta especiosa o preciosa, pues como de costumbre, pues había allí muchos mendigos y había un paralítico, y al pasar ellos les extiende la mano. Y San Pedro se dirige a él, lo mira y le dice San Pedro, mira, yo oro o plata yo no puedo darte porque de eso no tengo. Pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesús, levántate y echa a andar. Y el paralítico, en el nombre de Jesús, se levantó, cogió su camilla y echó a andar. Pero para eso era preciso que San Pedro no tuviera ni oro ni plata. Porque las cosas más maravillosas de este mundo, de las cuales la principal es el amor, no están bajo el ámbito y el poderío del dinero. Todo lo contrario. Yo, hermanos míos, muy amados, sin necesidad de echar mano al dinero, y permitidme que os lo diga,
dirigiéndome a mí mismo, ya en mi vejez, mirando hacia atrás, me di cuenta de que en el ejercicio de mi ministerio pastoral he pasado por la vida pues haciendo ricos a miles y miles y miles de personas, no dándoles dinero, que yo nunca lo tuve, sino poniéndolos en paz con Dios, devolviéndoles la alegría, el sentimiento de la perfecta alegría, devolviéndoles la paz, el sentimiento de la paz, haciéndoles sentirse de nuevo hijos de Dios. Y comprobaba cómo ellos sentían hacia mi persona un agradecimiento y un sentimiento que ellos mismos hubieran considerado muy superior a cualquier dinero o bienes materiales que yo les hubiera podido proporcionar, porque les proporcionaba algo muy superior a todos los bienes materiales, y para eso no hacía falta ningún dinero. Pero es que además, una cosa que a mí este hombre me llamó la atención, el hombre Jesús, el hombre Dios Jesús, la persona de Jesús, que también me sedujo y me trastornó, es la desapetencia con respecto al poder. Yo veía a los hombres apetecer el poder, desear la fama, luchar por dominar a los demás. Dicen que el sentimiento de la soberbia y de la apetencia del poder es mucho más grave y muy superior al sentimiento de la lujuria. El sentimiento del poder, el deseo de mandar, el deseo de dominar, el deseo de influir sobre los demás, dominándolos, esclavizándolos. Y este hombre, yo le iba a decir cosas que me llenaban de confusión, de trastorno y al mismo tiempo de emoción, y me seducía. Cuando él decía: yo no he venido a este mundo a servir, a ser servido. Yo no he venido a este mundo a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por muchos. Yo no había oído nunca jamás pronunciar esas palabras, ni había visto jamás a nadie dispuesto a vivirlas en su propia persona. Yo no he venido a este mundo a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, el servir por amor a los demás y el dar la vida por amor, y ahí el gran secreto de la felicidad, y ahí el gran secreto que le da sentido a toda existencia humana, aunque los hombres no lo quieran creer. Los hombres, y hoy día sobre todo, imbuidos del espíritu de la mentira y del espíritu de la falsedad, en una iglesia contaminada por la herejía modernista, estas palabras suenan escandalosas. Es como, por ejemplo, otra cosa que a mí me seducía de este hombre y que me llamaba la atención, como digo, a mí este hombre me trastornó y me sedujo. Yo buscaba algo y me encontré con algo muy superior a lo que buscaba. La maravilla de Jesús, la maravilla de la persona de Jesús. De ahí la maravilla del nombre de Jesús, porque decir el nombre de Jesús, decir Jesús es referirse a Él. Es tu nombre como ungüento derramado, por eso te llaman las doncellas, decía la esposa del Cantar de los Cantares. Es, por ejemplo, el misterio de la obediencia. ¿Quién está dispuesto a obedecer? Hoy día la obediencia se considera como una actitud execrable, maldita, que le preguntan a las feministas, estas mujeres que se rebelan contra el sentido de la obediencia, que se dice y pregonan por todas partes que no quieren ser esclavas. ¿Esclavas de quién? ¿Esclavas por qué? ¿No tienes publicado un vídeo
con un vídeo precisamente publicaba la jerarquía eclesiástica, con el rostro de una mujer que ocupaba así toda la imagen del vídeo y decía: no quiero ser esclava. Y yo pensaba en las palabras de aquella mujer bendita que fue la Virgen María, que es la Madre de Dios y también nuestra Madre, cuando dijo: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero bueno, es que la virtud de la obediencia, si suponemos que es virtud, es algo tan malo. Si es virtud, ¿cómo la obediencia puede ser mala? ¿Quién ha dicho, aparte de Satanás, que ha infundido esa mentira en el corazón de los hombres, que la obediencia es execrable? ¿Por qué esa rebelión de las mujeres? Que no queremos obedecer. Pero si la sumisión de la mujer al marido en el matrimonio es cosa de la Biblia, es palabra de Dios. Hoy día no se quiere reconocer eso. Hoy día se falsifica esa enseñanza. Hoy día se escamotea y se oculta esa enseñanza. Pero está ahí. Es palabra de Dios. ¿Pero qué tiene de malo la obediencia? Este hombre del que venimos hablando, el Señor Jesús, la persona de Jesús, este hombre que dio la vida por mí y por vosotros, fue aquel del que dijo el apóstol San Pablo, hablando, refiriéndose a él: y se hizo obediente por nosotros, e incluso obediente hasta la muerte, e incluso obediente hasta la cruz. Se hizo obediente por nosotros. Vivió su vida en la tierra siendo obediente, sus 30 años de vida oculta, obediente a sus padres, obediente a las leyes de los hombres, trabajando como los demás, y luego obediente a los designios de su Padre del cielo, su Padre celestial. Y se hizo obediente por nosotros, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La virtud de la obediencia es una de las virtudes más bellas de la existencia cristiana. ¿Por qué? Porque nadie obedece por obedecer. Ni nadie obedece por un sentimiento de sometimiento en plan de esclavitud a otra persona. Se obedece por amor. Por amor. Y es el amor precisamente lo que le da la belleza, la excelsitud y la grandeza a la virtud de la obediencia, bendecida por Dios, practicada por él mismo en persona, hasta tales extremos, hasta el extremo de la cruz. Y se hizo obediente hasta la cruz, porque así fue el designio de su Padre. Si me permitís que os cuente una anécdota o algo de lo que pasó en mi vida cuando yo recién me ordené de sacerdote. Cuando yo me ordené de sacerdote, fui enviado a una parroquia de Guajutor, en la cual, como era costumbre y según el espíritu de la época, pues el párroco, una buena persona, pero sí, las costumbres de la época, pues me recibió como si yo fuera pues simplemente pues un empleado de la parroquia. Y recuerdo que cuando llegué, me dijo mi párroco: como usted no sabe predicar, y el caso es que mi párroco nunca me veo a mí predicar, yo estaba recién llegado, como usted no sabe predicar, yo me encargaré de la predicación. Así que yo predicaré en las misas de todos los domingos. Y efectivamente así lo hacía. Él predicaba en todas las misas de todos los domingos, tanto en las que él celebraba como párroco, como en las que yo celebraba como coadjutor. Él predicaba en todas las misas, porque yo, según él dijo, yo no sabía predicar. Hay que reconocer que el buen hombre tenía razón, porque la verdad es que un sacerdote novato recién ordenado realmente no sabe predicar, aunque esto escandalice a los sacerdotes novatos, que piensan que sí, que son una nueva personificación de San Juan Crisóstomo, o de Josué, o de Demóstenes, y que van a convertir al mundo con su predicación nada más empezar. Pero en fin, la verdad es que tenía razón. Un sacerdote novato pues no sabe predicar. Lo malo es que la novatada duró 3 años y medio, que fue el tiempo que yo permanecí en esa parroquia. 3 años y medio sin predicar. Adaptemos o apliquemos o traslademos la situación, por ejemplo, a un médico que sale de la facultad.
y que durante 3 años y medio no se le permite ejercer la medicina. No cabe duda que se le ocasionaría un grave perjuicio. Pero en fin, a mí se me mandó que yo no predicara porque no sabía predicar, y fijaos lo que hace la gracia de Dios, hermanos míos muy queridos. Yo, ante aquello, adopté la situación de amor, de cariño hacia mi cura párroco. Jamás se me ocurrió protestar, ni exteriormente ni interiormente. Me parecía muy bien. Si mi párroco, y yo veía en ello la voluntad de Dios, me ordenaba que no predicara, pues yo no predicaba. Y yo recuerdo que yo le decía a nuestro Señor, pues mira, Señor, como todo cura joven, pues me gustaría llenar el mundo de mis sabias palabras, pero si tú no quieres que predique, pues yo no predico. Y si tú algún día quieres que predique, pues ya predicaré yo en alguna ocasión, si es que tú así lo deseas. Y pasados los años, hermanos míos, yo estoy absolutamente convencido de que aquella situación fue para mí una prueba que Dios me puso para ver si estaba dispuesto a obedecer y asumir esa prueba. Porque efectivamente pasó el tiempo, cambiaron las circunstancias, y yo me he visto a lo largo de los años, y tengo muchos, pues en ocasiones he predicado a miles y miles de personas de todas las condiciones y clases sociales y de tantos países, desde los indios de las montañas andinas, de la cordillera andina, que abarrotaban mi iglesia los domingos, la abarrotaban hasta no poder más, y rodeaban la iglesia porque no cabía. ¿Cuántas veces han oído mi predicación? Hasta ciclos intelectuales en las grandes ciudades, y luego en grandes barrios de periferia, en la ciudad, por ejemplo, de Venezuela, o en tantas y tantas ocasiones, miles y miles de personas. Y ahora, a través de la técnica y a través de Internet, pues miles y miles de personas que escuchan la predicación. Pero es lo que yo decía. Si yo, en aquella ocasión, viviendo por amor la virtud de la obediencia, no hubiera visto en aquella situación la voluntad de Dios, pues si Dios no quiere predique, pues no predico, no pasa nada. Y si Dios quiere en alguna ocasión que predique, pues ya me dará ocasiones para predicar. Y Dios bendice la obediencia. Si yo no hubiera superado aquella prueba, hermanos míos, nunca hubiera tenido ocasión de predicar. Pero en fin, que nos estamos haciendo demasiado largo. La soberbia humana, las feministas, obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Influencia sobre los hombres, el poder de influencia entre los hombres, pero ¿quién tiene más influencia sobre los hombres? Pues aquellos que no son nadie, aquellos que no tienen nada, aquellos que confían en Dios, no en sí mismos, sino solamente en Dios, y en el amor de Dios, y en la gracia de Dios. Esos sí que pueden tener influencia sobre miles y miles de hombres. Pero influencia por amor, porque hay gente muy poderosa que tiene también influencia sobre miles de hombres. Pero ¿por qué? Por el temor, por el miedo o por la conveniencia. Esos son los vínculos que unen a los seguidores de tales engendros. La verdadera influencia sobre los hombres ha de ser una influencia por amor. Y esa influencia por amor tiene que derivarse de la gracia de Dios, del amor de Dios, del amor a Jesucristo y de la invitación a Jesucristo. Y para terminar, no tenemos más tiempo. Es que este hombre, Jesús, me enseñó la verdadera amistad, porque yo no había conocido nunca el misterio del yo y del tú. ¿Cómo es posible que yo hubiera podido imaginar que este hombre me llamara a mí de tú y me permitiera a mí llamarlo a él de tú, y se entablara entre nosotros una relación de yo y tú y yo, una relación de verdadera amistad, de verdadera intimidad, de verdadero cariño y de verdadera confianza, siendo él Dios? ¿Quién puede imaginar eso? Que Dios se baje hasta la miseria de un hombre, hasta la poquedad de un ser humano, hasta la nada de un ser humano,
y le ofrezca su mano, su cariño, su corazón, su amistad, su intimidad, su confianza, su todo. Y nos llame por nuestro nombre. Yo te llamé por tu nombre. Y nos permita que le llamemos a Él por el suyo, el nombre de Jesús, la importancia del nombre de Jesús. Es tu nombre ungüento derramado. Llamarle a Él Jesús con esa intimidad, esa confianza. A mi Dios, a nuestro Dios. Oye, mira Jesús, mira Señor. Y Él a nosotros. Esa increíble amistad que es capaz de que se pueda entablar entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios, entre Él y nosotros, es otro de los misterios de la grandeza, imposible de explicar. Escapa a todo lo imaginable que Él ha venido a ofrecernos. ¿Tendrá importancia la persona de este hombre? ¿Tendrá importancia, por lo tanto, el nombre de este hombre, porque que indica la definición de su persona? Al nombre de Jesús se doble toda rodilla y todo corazón y todo amor y toda confianza. La muerte, por ejemplo, el temor a la muerte. Él me libró también del temor a la muerte. Todos los hombres tememos a la muerte. Dice San Juan, evangelista, que Él nos libró del temor a la muerte. ¿Sí? Es que cambió el sentido de la muerte. Porque es la muerte, el acabamiento de nuestra existencia, bajar al sepulcro, el final de nuestra vida, y el hombre teme necesariamente a la muerte. Pero este hombre nos enseñó que la muerte, que efectivamente es el castigo por nuestros pecados, al asumirla Él en sí mismo, como asumió todas nuestras miserias y todas nuestras necesidades, las hizo suyas, cambió el sentido de nuestra muerte y la hizo gloriosa, porque al participar de su propia vida, pues nos ha hecho participar también del sentido y del significado de su propia muerte. Entonces hay dos elementos esenciales a partir de ahora en la muerte, gracias a Él. Primero, mi muerte es una participación en su propia muerte. De ahí, como dice la Biblia, que la muerte de los justos es preciosa ante los ojos de Dios. Porque si mi muerte se identifica con la suya, y como su muerte es preciosa ante los ojos del Padre, pues nuestra muerte es preciosa ante los ojos de Dios. Ya la muerte ya no es el bajar al sepulcro, no es el acabamiento, ya no es la conversión en la nada. La muerte es participar en su existencia y concretamente en su muerte, y por lo tanto hacer nuestra muerte algo que en sí es doloroso, que sí efectivamente lo es, pero sin embargo se convierte en glorioso gracias a Él. Y no solamente eso, no solamente es ya que nuestra muerte, gracias a Él, gracias a este hombre, se haya convertido en algo glorioso, sino que además nos ha hecho incluso desearla. ¿Qué ha dicho usted? ¿Ha dicho usted desear la muerte? Sí, he dicho desear la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es la puerta que nos conduce a ese momento por el cual hemos añorado durante toda nuestra vida, por el que hemos suspirado durante toda nuestra vida, en el cual nos encontramos con Él y por fin y por primera vez y para siempre lo veremos cara a cara y confirmaremos con Él ese abrazo que durará durante toda la eternidad, y donde ese amor ahora que durante nuestra vida en la tierra lo vivíamos como esperanza, como añoranza, como suspiro, como deseo, y nunca lo veíamos completamente realizado por más que lo hubiéramos deseado, ese amor por fin se hará totalidad, realidad. Por nuestra parte, en entrega a Él, por la parte suya, en entrega a nosotros. Y en ese sentido, la muerte se hace preciosa y deseable. También gracias a Él. Claro, porque Él hasta ese punto ha llegado. Porque el amor humano, que es un amor muy hermoso, pues es una participación del amor divino. Cuando el amor humano es verdadero, no deja de ser hermoso porque es una participación del amor divino, pero en el amor humano, meramente humano, aunque esté informado por la gracia, pues hay, por ejemplo, entre un hombre y una mujer, entre dos personas que se aman, pues hay un intercambio de sentimientos, hay un intercambio de pensamientos, hay un intercambio, pues no sé, de pareceres, pues de vivir compartir vidas, las vidas.
Pero el amor divino humano, en el amor nuestro amor a esa persona, a ese hombre que es Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá en mí y yo viviré en él. Es su vida la que me lo ofrece a mí como propia mía. Y es mi pobre vida la que él recibe y la hace suya. No se puede dar amor más grande. No se puede dar unas realidades más misteriosas, más sublimes, más maravillosas y más imposibles de explicar. Mi propia vida deja de ser mi propia y miserable vida porque él la ha hecho suya. Su vida maravillosa, sublime, humana y divina, él me lo ofrece a mí para que yo la haga mía. Porque como decía San Pablo, el apóstol, porque vivo yo, pero ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Hermanos míos muy queridos, que en este día comienzo un nuevo año, Dios nos bendiga a todos y nuestra Madre del Cielo, y sea para todos nosotros un año lleno de felicidad y en el cual nos aproximemos mucho más a nuestro Señor Jesús y descubramos su amor hacia nosotros y consigamos de Él que nos conceda la gracia para efectivamente corresponder a ese amor.